Hoy, día 27 de septiembre, nos reunimos en torno al altar para celebrar la Santa Misa en honor al 50 aniversario del nombramiento de Santa Teresa como la primera mujer doctora de la Iglesia. En este día recordamos a Santa Teresa como hacía referencia Pablo VI, como una santa y una mujer excepcional, como a una religiosa que, envuelta toda ella de humildad, penitencia y sencillez, irradia en torno a sí la llama de su vitalidad humana y de su dinámica espiritualidad. Como reformadora y fundadora de la histórica Orden de las Carmelitas Descalzas, como una genial y fecunda escritora, como una maestra de vida espiritual, como contemplativa incomparable y como incansable alma activa. Recordando estas palabras, con un profundo sentimiento de admiración y orgullo, comencemos esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hermanos, antes de iniciar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos,
que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: insistís, no es justo el proceder del Señor. Escucha, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá.
Palabra de Dios. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia. Por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Si queréis, dadme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor. Si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y a una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros, enseñándoos el camino de la justicia y no lo creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Querido señor cardenal don Antonio María Rouco, querido don Jesús García Burillo, nuestro obispo emérito, queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, queridas autoridades civiles, militares, académicas, queridos hermanos y hermanas, estamos en este acto central que es el centro de nuestra vida cristiana, centro y culmen, que es la Eucaristía. Y es acción de gracias, es sacrificio, es convite, pero es acción de gracias a Dios y lo que nos reúne en esta apertura del Congreso Internacional con motivo de los 50 años de la proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia, mujer excepcional, es el motivo de dar gracias a Dios, recordar su doctrina, su enseñanza, su mensaje para nuestro tiempo. Quiero dirigir también un saludo a quienes nos siguen a través de nuestro canal de televisión local, el Canal 8, y también a quienes nos siguen a través de YouTube en muchas partes del mundo. En esta comunión de los santos que se hace presente en cada celebración eucarística. Y lo hacemos hoy para dar gracias a Dios por Santa Teresa de Jesús. Una mujer excepcional, pero una mujer de Dios, una mujer de la Iglesia. En su bella homilía, el día de la proclamación de Santa Teresa como doctora, hace medio siglo, el Santo Papa Pablo VI dice que le reconoce este título que ya la piedad popular, que ya el sensu fidelium, el sentido de los fieles, el sentido de fe del pueblo de Dios le había atribuido. No valieron ya los obstáculos de la consideración de que era mujer. San Pablo VI la llena en su homilía de una serie de calificativos que ensalzan la grandeza, la estatura humana, pero sobre todo sobrenatural de nuestra santa. De ella dice San Pablo VI, eximia carmelita, santa tan singular y tan grande, mujer excepcional, religiosa que envuelta ella en humildad, penitencia y sencillez irradia en torno a sí la llama de su vitalidad humana y de su dinámica espiritual, reformadora y fundadora de una histórica e insigne orden religiosa, escritora genial, fecunda, maestra de vida espiritual,
contemplativa, incomparable, incansable alma activa, qué grande y única humana, qué atrayente es esta figura. Aunque solo fuese desde lo humano, no sería especialmente atractiva la figura de Teresa de Jesús, pero nuestra mirada tiene que ser también una mirada desde la fe, porque nos faltaría la tercera dimensión con la que lograr la verdadera perspectiva de la grandeza, de la profundidad de esta santa, que también en nuestra vidriera de nuestra catedral, debajo de la Virgen, tenéis allí ya junto a Doctor San Juan de la Cruz, tenéis ya a nuestra Santa Teresa con el birrete de doctora. Luego, como veis, el Papa Pablo VI no hizo más que con la ayuda divina proclamar a quien ya el pueblo de Dios la sentía como tal, doctora, maestra. Observa el Papa Montini que maestra, pero no solo por sus dotes, sino sobre todo porque en ella se da la conjunción de la gracia de una manera maravillosa. Porque ella, como hoy nos invita el apóstol Pablo, a todos nosotros en la carta dirigida a los fieles de Filipo, nos invita a tener los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Eso es Santa Teresa, el despliegue de su vitalidad cristiana, de su condición de hija de Dios. Ella es consciente de que el Todopoderoso también ha obrado maravillas. Ella es hija de Dios. Ella ha sido conformada con Cristo. Ella ha sido revestida de Cristo. Ese despliegue en su vida espiritual que ella describe de manera magistral en sus obras, ese recorrido y ese itinerario que ella incluso titula como camino de perfección, ese meterse en la interioridad como templo del Espíritu, en su castillo interior, siguiendo esas moradas, en ese avance acompasado por el Espíritu, hasta alcanzar las más altas cumbres de la mística, junto a nuestro San Juan de la Cruz, es obra de Dios. Es obra del Espíritu Santo, que ha derramado en nosotros el amor de Dios, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. Pero ¿cuál es el mensaje que el Santo Papa Pablo VI destaca en Santa Teresa como su gran legado? Su oración. El mensaje de la oración. Y él lo dice expresamente. Todos reconocían, podemos decir, en Teresa con un unánime consentimiento esta prerrogativa de ser madre y maestra de las personas espirituales. Una madre llena de encantadora sencillez, una maestra llena de admirable profundidad. Pero ¿dónde está? Y ahí lo refiere. Ahora hemos confirmado nosotros, a fin de que nimbada por este título magistral tenga en adelante una misión más autorizada que llevar a cabo dentro de la familia religiosa, en la Iglesia orante y en el mundo por medio de su mensaje perenne y actual, el mensaje de la oración. Pero el mensaje de la oración, queridos hermanos y hermanas, presupone la primacía de Dios, presupone la centralidad de Dios, presupone colocar a Dios como el fundamento de nuestra existencia y de nuestra vida. No es una nirvana, no es un misticismo vacío, no es un estatus del ánima por el que se adquiere un relajo, no es un orientalismo traído para pasar los momentos difíciles. La oración de Teresa es una oración de trato con Dios, de trato de amor, de amistad, estando muchas veces tratando con quien sabemos nos ama, nos dirá. La oración de Teresa supone el reconocimiento, es verdad que ella nos dice que la humildad es la verdad, pero la humildad de Teresa es la humildad de la criatura, la humildad de quien sabe reconocer, como ella dice, lo muy nada que somos, lo muy mucho que es Dios. Ha tomado las medidas infinitas de Dios con respecto a su pequeñez. Ha tomado conciencia de la condición criatural, aunque hija de Dios, de la criatura que se dirige a su Señor, de la esposa que busca al esposo, del anhelo profundo del alma que no descansa hasta encontrar aquel que es la verdad misma,
que da respuesta, es la respuesta a nuestras preguntas, la de la belleza que colma de anhelo, el anhelo de belleza del hombre, la de la vida que nos hace salir de nuestra muerte y nos abre a la infinitud en esa esperanza de la vida eterna. Esta es Teresa de Jesús, una mujer de Dios. Y estos valores el Papa Montini decía que son especialmente necesarios en nuestro mundo secularizado. Él decía que se va perdiendo la costumbre del coloquio con Dios, sino que también dice, además de esto, el sentido y la necesidad de adorarlo y de invocarlo. Hemos perdido el gusto por la oración. Vivimos en un mundo ciertamente secularizado, pero como decía el cardenal Ratzinger, probablemente en una de sus últimas congregaciones generales de la Congregación de Doctrina de la Fe. Él reivindicaba la primacía de Dios, decía, también en la Iglesia, también en nosotros, cristianos. La primacía de Dios, que es la centralidad de Cristo. La primacía de Dios que nos lleva a ponerlo en el primer lugar y en el centro de nuestra vida, y todas nuestras piezas encajarán, como el principio y fundamento en el decir ignaciano. Pero eso exige tomarnos la medida también a nosotros de nuestra pequeñez, de nuestra necesidad de Dios y de los valores del Espíritu. Y no solo cifremos la esperanza de vida en tener cosas en esta sociedad que hemos venido a llamar del bienestar, no tanto del bien ser. Necesitamos reivindicar la primacía de Dios. En una sociedad secularizada donde parece que hasta en el lenguaje hemos perdido la costumbre de referirnos a Él. Hoy nos dice alguien, vaya usted con Dios, y nos quedamos extrañados. O quedaos con Dios, o Dios os guarde. Tenemos que recuperar el sentido teologal de nuestra vida. Y esto nos llevará a la adoración, ciertamente. Y por desgracia ya incluso en las celebraciones, ya todo el mundo de pie como reumáticos permanentes. ¿Y por qué ese sentido de la adoración al Señor, que es Cristo, Dios está aquí? Venid, adoradores, adorémosle. Tratamos de tú a Dios en la confianza de quien es el amor de nuestros amores, pero al mismo tiempo es nuestro Dios y Señor. Es el fundante, es la razón última, es la razón creadora, es nuestro Padre de misericordia. Como hoy en la oración colecta nos hemos dirigido a Él diciendo que su poder está precisamente en la misericordia y el perdón. Recuperemos la oración en nuestras vidas. No pase ningún día sin dirigirnos a Dios. ¿De qué nos sirve un congreso? ¿De qué nos sirve profundizar en Teresa de Jesús? Si no sacamos este mensaje que llama esencial el Papa Pablo VI, de ser gente orante, gente que reza. Enséñanos a orar, le dicen los discípulos a Jesús, como Juan enseñó a sus discípulos. Y nos enseña el Padre Nuestro, que precisamente nuestra santa comenta de manera magistral. Queridos hermanos y hermanas, reivindicar la oración es reivindicar a Dios, reivindicar su primacía. Y al hacerlo a Él es reivindicar también la primacía del hombre en el orden creado. Es reivindicar la dignidad y la grandeza del hombre, porque es criatura de Dios, porque no es un conjunto o una acumulación de células, porque no es un ser más en el orden creado, sino es hijo e hija de Dios con una dignidad inalienable. Y así valoraremos el sentido de la vida y se sostendrá en el verdadero fundamento todo el orden personal y social. Se entenderá y se defenderá la grandeza de la dignidad humana de todo ser humano en todos los estadios de su vida, desde su inicio natural en su concepción hasta el final natural con la muerte. Y así entenderemos y abriremos el corazón, iluminados por la caridad de Cristo, como don del Espíritu, aquellos donde Cristo se ve reflejado, que son en los otros. Reivindicar a Dios y el sentido teologal de la vida nos ha de llevar a vivir con una esperanza que no se queda en la posesión de las cosas y no se queda en ese mundo de enfrentamientos de unos contra otros y con unas ideologías que nos separan y nos levantan muros. Reivindicar la primacía de Dios.
es valorar al hombre en su dignidad, es abrirle a una confianza en el otro y a un estrechamiento de sociedad donde no se impongan los intereses particulares, como hoy nos invita Pablo en su carta a los filipenses. Pero yo también quería fijarme, y lo haré de manera más insistente a lo largo de este mes, y dada la situación en la que vivimos de dependencia, en la situación en la que vivimos, en la que somos y estamos necesitados unos de otros, por la gran crisis del coronavirus, que no solo es un argumentario de telediarios o de páginas de periódico, sino que es una situación de sufrimiento que nos está cambiando la vida y ahora solo estamos percibiendo una parte y donde se pone de manifiesto la debilidad de nuestra condición humana, necesitada esencialmente de los demás, donde las rivalidades, los enfrentamientos, los intereses particulares tienen que dejarse a un lado en la búsqueda de un bien común, ahora se llama interés general. Reivindicar a Dios es reivindicar fraternidad. Y por eso la oración cristiana no solo se dirige a Dios. Santa Teresa de Jesús no solo nos enseña a hablar con Dios, sino que invitaba también a orar por los demás, orar por los que hablan de Dios a los otros en la misión evangelizadora, orar por la defensa de la fe frente a quienes la dañan. Nos invitaba a orar por los demás. Y en estos tiempos de pandemia, cuando tantas personas sufren a causa de la enfermedad, de la crisis económica o de la inestabilidad social o política, los cristianos tenemos obligación no solo de socorrerlos con nuestra ayuda material, con la observancia de las leyes que nos indican nuestras autoridades, con las prácticas sanitarias adecuadas en el respeto a la libertad religiosa. Quiero invitaros, por tanto, a rogar insistentemente para que pase pronto esta pandemia y que como consecuencia sea lo menos perniciosa posible. El Papa invitaba también a otras consideraciones sobre Teresa de Jesús. Su condición de mujer, y ya antes don Jorge Zazo también nos ha hablado de ello, y el ponente. Pero también se fijaba el Papa Pablo VI en su condición de española. En su personalidad se aprecian los rasgos, decía el Papa Santo, de su patria, la reciedumbre de espíritu, la profundidad de sentimientos, la sinceridad de corazón, el amor a la Iglesia. Raíces cristianas que son las de nuestra tierra, que son las de nuestra manera de ser, la de nuestro ADN espiritual, personal y colectivo. Nuestra manera de ser. Y no se puede separar de nuestras raíces cristianas, de nuestras señas de identidad. El cristianismo no es un suplemento, no es un añadido a nuestra condición de españoles, a nuestra condición de cristianos. Incluso los que son ateos o son agnósticos, son católicamente ateos y católicamente agnósticos, porque viven en esta cultura. Nosotros no solo nos quedamos en una cultura de formas o superficialidad, sino en ese sentido más profundo de la manera de entendernos, de entender la vida, de entender la sociedad. La cultura cristiana es la civilización cristiana, de la que es hija Teresa de Jesús y a la que ella contribuye de manera decisiva con su vida, con sus fundaciones. Y quiero darle las gracias también, además de nuestra Universidad Católica, a la Orden del Carmelo, unida en la organización de estos eventos. Queridos hermanos, seamos consecuentes con nuestras raíces, seamos y vivamos según somos, no simplemente al vaivén de ideologías postizas y perniciosas muchas veces. Nuestra condición de españoles no nos tiene que llevar a nacionalismos cerrados o enfrentamientos de unos con otros, sino la conjunción que se ha dado en nuestra historia con ese amasarse, con esa fundamentación, con esa consistencia que le ha dado la fe católica de fraternidad y que hemos sabido llevar probablemente después de los comienzos de la Iglesia a la gesta evangelizadora más importante de la historia.
España, nuestra fe, nuestras raíces, nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra manera de entender la vida, a Dios, al hombre, la muerte, la familia, tiene sus raíces cristianas, tiene sus raíces fundantes en el Evangelio de Jesucristo que trajo el apóstol Santiago. El Papa Montini dice por último, y aprecia en Teresa recordando esas palabras que también se nos ha dicho en la conferencia inaugural, sus últimas palabras de Teresa de Jesús: quiere morir como hija de la Iglesia. En fin, soy hija de la Iglesia. Este es el sentido nuestro. No podemos tener a Dios por Padre, nos dicen los padres, quien no tiene a la Iglesia por Madre. Vamos a pedirle hoy especialmente por el Papa, por la Iglesia Universal, por los obispos, por los sacerdotes, por las vocaciones. Vamos a pedir para que las raíces cristianas empapen nuestra vida y no sea solo una herencia del pasado, sino asumida consciente y vivamente en una acción evangelizadora eficaz, que tiene a Dios por centro. Se lo pedimos a la Virgen de la Caridad, que está a vuestra izquierda, cuya imagen Teresa de Jesús a la muerte de su madre se encomienda y le pide que sea su madre. Ella es madre de la Iglesia y madre nuestra. Qué bonito título para que los cristianos tengamos, como nos dice el apóstol, los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Oremos a Dios Padre por intercesión de Santa Teresa de Jesús. Por el Papa Francisco, por nuestro gran canciller don José María y por todos los sacerdotes y diáconos, para que el Señor les dé luz y fuerza para guiar a la Iglesia en el seguimiento de Jesús. Roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que se esfuercen en la búsqueda del bien común sin atender a intereses particulares. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren, para que jamás caigan en la tentación de creer que Dios está lejos de ellos y para que en el ofrecimiento de su dolor encuentren el camino hacia la Pascua eterna. Roguemos al Señor. Pedimos a Santa Teresa, también patrona de esta universidad, para que nos guíe en nuestro camino y nos ayude a encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Roguemos al Señor. Por todos los enfermos y difuntos en este tiempo de pandemia,
para que el Señor les acoja en la morada celestial. Roguemos al Señor. Te rogamos. Acuérdate de nosotros con misericordia por tu bondad, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibirá de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que los transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José María, a mí indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Vamos a rezar todos juntos la oración que nos enseñó Jesús. Pero me vais a permitir poner una intención especial, porque están muy presentes en esta celebración y son las hijas de Teresa de Jesús, las contemplativas, empezando por los 5 monasterios carmelitas descalzos de nuestra diócesis: San José, la Encarnación, Duruelo, Piedrahíta, Arenas de San Pedro, no sé si me queda alguno. No. Y todos los carmelos de todo el mundo. Ellas oran por nosotros, ellas sí que viven esa dimensión de la oración fraterna, orando a Dios por nosotros. Vamos a decir todos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Miserere
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Dios mío, no más que verte. Lo que más temo es perderte, un alma en Dios escondida, que tiene que desear sin amar y más amar, y en amor toda encendida, tornarse de nuevo a amar. Un amor que ocupe os pido, Dios mío, mi alma os tenga, para hacer un dulce nido, a donde más lo convenga. Dios mío, no más que verte. Lo que más temo es perderte, un alma en Dios escondida, que tiene que desear sin amar y más amar, y en amor toda encendida, tornarse de nuevo
Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que llevéis esta bendición especialmente a los enfermos, a quienes están en los hospitales, que les llegará, me imagino, en esa comunión de los santos, pero también por la televisión, a sus familias, a los ancianos, a los enfermos en general. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias.